poquitito el taller que estamos realizando en el mes de febrero sobre el conocimiento de sí y el conocimiento de la propia sombra, estudiado por un sacerdote canadiense, el padre Monburquet. El concepto de sombra es junguiano y ayuda mucho a comprender el inconsciente de una forma distinta. La primera parte del título es importante, lo que hemos pasado en el mail, que es la tradición jesuita en el conocimiento de sí. Esto del conocimiento de sí es una palabra muy utilizada en la vida de la compañía. Yo me encontré la vez pasada con una carta de San Francisco Javier que decía que solamente podía misionar en la China gente muy unida con Dios y que tuviera muy buen conocimiento de sí. O sea que se habla de una introspección a la cual San Ignacio nos acostumbra ya desde el comienzo para encontrar las dificultades que nos impiden vivir en paz con la voluntad de Dios. También hay otra palabra utilizada por San Ignacio que la va a utilizar Jung, que es la palabra enemigo. Como que todos tenemos un enemigo interno con el que tenemos que saber cómo enfrentarlo, confrontarlo, conducirlo. Y no preocuparse tanto del enemigo interno. El enemigo interno molesta bastante. Pero si yo, dice San Ignacio, si la persona empieza a tenerle miedo a ese enemigo interno, la frase que colocan los ejercicios en la regla de discernimiento es muy fuerte. Se refiere a la sombra. No hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de natura humana en prosecución de su dañada intención y malicia. Está hablando del enloquecimiento, que la dinámica sombría hace que aparezca en determinados momentos de la persona. Eso también, la palabra sombrío nos lleva a ver que tenemos un lado oscuro que no lo conocemos, que aflora en determinados momentos, en determinadas reacciones, que hay que conocerlas, hay que saber que las tenemos. ¿Qué es lo sombrío? ¿Qué es el enemigo? Son todas las pulsiones que no hemos conseguido educar siendo niños. Y siendo niños la sombra se formó porque nos inclinamos a vivir bien con las personas de referencia que eran importantes para nosotros, y entonces presentamos sentimientos recortados. Presentamos en casa los sentimientos que para papá, mamá y las personas importantes eran sentimientos valederos. Y el resto de los sentimientos, de los impulsos, de las apreciaciones, los sacamos de la conciencia. Porque nosotros tenemos que vivir de una forma, pero los sacamos de la conciencia, pero no nos educamos, quedan en forma salvaje. La sombra es bastante salvaje, no ha sido educado, desapareció, pero ahí está. Entonces va a tender a aparecer con fuerza. Una de las cosas que veíamos en los talleres es que lo característico de la segunda mitad de la vida es el ocaso, ¿no es cierto? El sol que va llegando a su ocaso, va creciendo y va llegando a su ocaso. Y esto aplicado a la propia sombra significa que si no tenés clara el lado sombrío de tu ser, en la segunda mitad de la vida va a crecer ese enemigo interno y te va a conducir, ¿no es cierto?
Entonces reconciliarse con la propia sombra es saber que uno tiene un enemigo interno y que bueno, hay que atenderlo en sus demandas y algunas son válidas, a veces hay que enfrentar directamente, a veces hay que llevar con mayor cuidado, sin tanta virulencia. Y la sombra es un tesoro inexplotado. Es una fuerza muy grande y entonces, primera característica del tesoro es que tenés más fuerza de la que vos pensás. Hay que saber usarla. En la sombra anidan los defectos que tenés que comprender y ver cómo los tratás. Eso se llama reconciliarse con los propios defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que los defectos los tenés que arreglar, no se te van a ir tan fácil. No es el asunto de decirme los saco y ya está. No, vas a tener que convivir con ellos, vas a tener que ir arreglándolos de a poquito. Esa es la zona oscura de la sombra, ¿no es cierto? Y también se habla de la sombra blanca. La sombra blanca son todos los deseos buenos, las actitudes, las aptitudes, que no he seguido. Tiene dos características. O no las he seguido porque he rechazado aquello que me aparecía como bien, lo he rechazado, me convierto en un perverso, o sin rechazarlo, directamente no me dejé llevar. No me dejé llevar por una buena intuición y entonces eso va a dejar una forma de sombra que trabaja sobre la frustración interna. A eso se lo llama la sombra blanca. La sombra está formada ya a los 4 años de vida. Ya el material ha sido rechazado y va a volver con mayor fuerza. Y eso es lo que hay que conocer para saber poner en orden. Y un último aspecto que ha sido interesante en esta primera sesión del taller que tuvimos es la sombra familiar. ¿La sombra familiar qué? La sombra familiar es el conjunto de valores y convicciones positivas que te han enseñado en tu familia, pero que han dejado de lado otros valores que ahora te toca a vos integrar. Por ejemplo, una familia donde el valor del estudio es sumamente apreciado e inculcado. Se desarrolla el valor del estudio. Y tendríamos que preguntarnos, ¿y cuál es el valor que no se desarrolla? Y probablemente el valor que no se desarrolle sea el del ocio. Siempre hay que estudiar y no sé quedarme solo. O una familia que vive continuamente hablando del trabajo, el valor es el trabajo, y también va a quedar en la sombra la gratificación. Un ejercicio interesante que nos puede ayudar bastante es cuáles son los valores y las convicciones que desde casa se me han transmitido. Y cuáles son los contravalores que han quedado en la sombra, que son los que a mí me toca desarrollar. Entonces ya lo que me dieron en casa están claros, ahora me toca a mí desarrollar lo contrario también. Tengo que desarrollar todo, ¿no es cierto? Normas, valores, convicciones que pesan sobre la familia, no solamente paterna, materna, sino sobre la tradición familiar, a lo que se le da importancia, que yo he cargado, y que tengo que ver que por más que me desarrolla me limita también. Entonces tengo que aprender a quitar ese límite. Bueno, con esto podemos resumir diciendo que la sombra es el conjunto de lo rechazado que se nos viene encima y por eso tengo que hacerme amigo de ese enemigo que puede ser tan peligroso.
coincide por supuesto con la primera semana de los ejercicios de San Ignacio. Creo que con esto resumimos esta primera sesión del taller y la semana que viene vamos a poner